Bueno, estaremos viendo la célula y su función. Parte de esto lo habíamos visto en la parte introductoria, en el capítulo 5 del Curtis y en la última clase, donde se mencionaron los niveles de complejidad de los organismos, desde el átomo hasta el ecosistema y la biosfera. En este caso vamos a hablar puntualmente de la célula, su definición, cuáles son sus partes, su estructura y su función. También vamos a ver que en base a la función que tenga va a tener determinadas características. La célula la definimos como la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos y generalmente es microscópica, formada por un citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Esta aclaración de generalmente microscópica es porque hay algunas células, es la más clásica conocida, el óvulo o huevo, el huevo de gallina, por ejemplo, que se ve macroscópicamente. Cuando hablamos de microscópico es algo que se puede ver solamente a través de un microscopio, y macroscópico es lo que se puede ver a simple vista. Y cuando dice uno o más núcleos, hay células que son multinucleadas, que después cuando las veamos nos pondremos a hablar de ellas. La célula se entiende como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma en su funcionamiento y reproducción. Estamos viendo que en el interior de la célula se pueden producir numerosas reacciones químicas que las permiten crecer, reproducirse, producir energía, porque con esa energía van a poder cumplir su función, y eliminar residuos. El conjunto de estas acciones se llama metabolismo y puede ser a nivel celular u orgánico. Todos los organismos vivos están constituidos por una célula, los organismos unicelulares, o por un número muy variable de ellas, que son los organismos multicelulares, cuyas células, al ser múltiples, están organizadas para determinadas funciones. Las diferencias entre los seres vivos surgen de la organización y complejidad de las células de cada uno, el medio en el que se desarrollan y el papel que cumplen dentro del equilibrio natural. Entonces los seres vivos pueden ser unicelulares cuando está constituido por una sola célula, algunas algas son ejemplos, o pluricelulares formados por un conjunto organizado de células que se especializan en una función. La mayoría de los seres vivos son pluricelulares. Y acá estamos viendo un esquema de una célula típica, a donde vamos a tener la membrana o cubierta citoplasmática, que es en realidad la membrana celular, la membrana nuclear, que delimita en el interior la presencia del ADN en este tipo de células, con sus nucleolos, centriolos, etc. Y acá hay un montón de estructuras que las vemos de manera esquemática acá, algunas como esto que es una mitocondria se dedicará a obtener energía a partir del oxígeno y de nutrientes y va a producir ATP, adenosintrifosfato, que es la unidad energética básica del organismo. Otras organelas que se van a dedicar a sintetizar, lo cual quiere decir formar o fabricar distintas sustancias como las hormonas, por ejemplo. Otras estructuras que forman vacuolas para digerir y fagocitar, o comerse, quiere decir fagocitar, desechos celulares o gérmenes como bacterias, virus y hongos. Y otras estructuras que se encargan de formar proteínas o glucoproteínas que van a tener que ver con las funciones dentro de cada célula. Entonces ahí ya mencionamos un par de veces que la organización de la célula tiene que ver con las partes que la componen, un citoplasma, por ejemplo acá se ve de color marrón, y un núcleo. Esto que ven acá es la cromatina, lo que se ve acá disperso de color asalmonado dentro del núcleo, y es
el ADN disperso en la célula. Lo que estamos viendo acá a la derecha son glóbulos rojos o eritrocitos. Eritrocitos quiere decir eritro es rojo, cito es célula, que componen la mayor parte de la sangre. De la sangre, aproximadamente un 40% son glóbulos rojos. También teníamos glóbulos blancos y plaquetas, como los elementos formes, o sea, los que tienen una forma y ocupan espacio dentro de la sangre. Y luego tendremos el líquido, la parte líquida, que es el plasma. Acá estamos viendo que estas células, los glóbulos rojos, tienen núcleo cuando está en la etapa de multiplicación, pero cuando llega a ser la última división celular, a donde van a quedar formados los glóbulos rojos definitivamente, estos ya carecen de un núcleo y es solo citoplasma porque tiene una función determinada. La principal va a ser el transporte del oxígeno en la sangre. Acá vemos otro dibujo esquemático, una célula, y esta la puse porque ejemplifica lo que hablábamos. Esta, por ejemplo, podría bien ser una célula intestinal. Estas células del intestino, ¿cuál es su función? Absorber nutrientes desde el interior del intestino. Por lo tanto, como están una al lado de la otra, tienen un lado, que es el que da el alimento, que tiene todas estas microvellosidades para aumentar la superficie de contacto con la luz intestinal. Se absorben y se introducen en la célula los nutrientes, son digeridos y pasarán luego por esta membrana basal, que es la que a donde se implanta la célula. Acá suele haber capilares a donde van a llegar los nutrientes. Esta es la evolución de la célula, que al principio era una célula procariota, sin núcleo, quiere decir procariota, y luego se fue evolucionando hacia las células como bien hoy las vemos. Acá vemos que células, esta es una célula, la cantidad de células depende de la manera como se organicen para formar, en este caso son glándulas. Es un epitelio glandular. Quiere decir que acá hay células, túbulos, a donde vierte la secreción. Por ejemplo, esto podría ser una glándula sudorípara, a donde acá está la superficie de la piel y esta glándula se encuentra en profundidad de la piel. Estas células, como podría bien ser esta, fabrican el sudor o se filtra el plasma, claro, y por medio de este conducto sale al exterior. El protoplasma es lo que ocupa el citoplasma y está compuesto por agua, electrolitos, que son sodio, potasio, magnesio, etc., cloro, proteínas, que pueden ser estructurales, las que tienen que ver con la formación de la estructura celular, o globulares. Lípidos y carbohidratos, siempre presentes, tienen también muchos diferentes tipos de funciones. Este protoplasma es el 80% acuoso, o sea, de agua, y presenta los electrolitos que les nombraba recién. Acá vemos que hay una parte que son células y toda la sustancia intercelular y extracelular, que dependiendo de cómo sea, se la llama generalmente matriz. Es a donde se alojan las células. Esta podría ser una matriz ósea. Está lleno de trabéculas de calcificado y hay células, los osteoblastos y osteoclastos, que se ubican en dentro de ese tejido. Entonces las proteínas van a ser el 20% de la masa celular
y pueden ser estructurales como el pelo, microtúbulos y las extracelulares que son los colágenos y elastina. Cuando hablamos de citoesqueleto y microtúbulos hablamos de cilios, que son estructuras rígidas y móviles que están en la superficie celular y lo que se dedican es a mover sustancias que pueden estar en esa parte celular. Por ejemplo, si esta es una célula del aparato respiratorio nuestro, sabemos que va a tener cilios porque son los que, moviéndose ordenadamente, transportan el moco y la basura que encuentren dentro de la vía aérea. ¿De dónde lo trasladan? Hacia la boca. Las proteínas que contienen son globulares, que pueden ser enzimas, en estructuras membranosas intracelulares o catalizadores, y lípidos, el 2%, que es insoluble en agua, es característico de los lípidos o grasas. Los más abundantes son los fosfolípidos y el colesterol, y los triglicéridos, que forman parte del Entonces los carbohidratos no tienen una función estructural. En el líquido extracelular hay glucosa disuelta y en el intracelular se maneja el glucógeno. El glucógeno son muchas moléculas de hidrato de carbono con una glicoproteína. Vamos a ver entonces la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los centríolos. Entonces las membranas celulares van a ser la membrana celular y la membrana nuclear, pero también tenemos en el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, los lisosomas y el aparato de Golgi. Fíjense que los lípidos no dejan pasar o no se mezclan con el agua ni con las sustancias que se diluyen en agua. Y las proteínas son conductos para sustancias específicas. Fíjense, acá vemos en un microscopio electrónico cómo se ve de grande y nítido todo lo que veamos del... A ver ahí.